En este video de dos partes vamos a hablar acerca de la creación de una base de datos con dos maneras diferentes que ocupa SQL Alchemy, el cual son Core y ORM. Las diferencias principales entre estos dos, en el caso de Core, es que se crea un contenedor de metadatos y después se declara un objeto tabla asociado a estos metadatos. Los metadatos son como un catálogo para donde se van a almacenar tablas junto con otros más datos, además de las restricciones y las relaciones entre tablas. Y para el caso de SQL ORM, aquí se centran los objetos que se definen por el usuario y se define una clase que hereda características de una superclase llamada base. Aquí las palabras clave son base para ORM, lo vamos a ver en la sintaxis, y la palabra clave para core son los metadatos. Entonces también lo vamos a ver en el momento de declarar nuestros datos. Entonces, bueno, esta es información básica, las diferencias principales entre estas dos maneras de declarar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer de ejercicio? Bueno, vamos a hacer, tenemos nuestro diagrama de entidad-relación, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomarlo del libro de SQL Alchemy, segunda versión. Voy a poner los datos completos en la descripción. Y en lo cual, bueno, nosotros tenemos 4 tablas. 2 de ellas van a ser la definición de los usuarios y de las cookies, de las galletas que nosotros vamos a vender en un supuesto, en un ejercicio, en donde, bueno, en la tabla de cookies, pues van a tener un ID, un nombre, una dirección, un código, una cantidad y un costo unitario. En el caso de los usuarios van a tener un ID, un número de cliente, usuario, correo, teléfono, password. También van a tener una característica donde cuando fueron creados y cuando fueron actualizados. Estas dos tablas lo que van a hacer son tablas de relación. En el caso de la tabla de órdenes, aquí se va a poner un ID para el número de la orden y va a estar relacionado con el ID del usuario. En el caso de line items es como una definición de los objetos o de lo que se vende en línea, en este caso, que sería, bueno, van a tener características del orden, el ID de la orden, el ID de la galleta, de la cookie, la cantidad y el costo total, ¿no? Entonces, este va a ser el ejercicio que vamos a realizar tanto en ORM como en Core, para que veamos directamente las diferencias de uno con otro. Entonces, pues vamos a empezar. Voy a comenzar abriendo CMD para crear una carpeta. Entonces voy a entrar a CD Desktop y vamos a crear una carpeta mkdir que se va a llamar simplemente datos. Bueno, voy a arrastrar esa carpeta que creé. Listo, voy a arrastrarla. Ok. Y bueno, vamos a abrir una terminal aquí también. Dentro de datos, si está dentro de datos, pues no hay nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar un ambiente virtual. Entonces, bueno, vamos a escribir Python -m VM y el nombre de nuestro ambiente virtual que queramos ponerle. En mi caso lo voy a poner virtual nada más. Entonces, si vemos de este lado aquí en datos, ya está virtual. Y dentro de virtual también hay bastantes, hay más carpetas, ¿no? Dentro de estas vamos a tener que activar la carpeta de script cuando queramos trabajar con el ambiente virtual. Entonces, bueno, vamos a esperar que termine el proceso y vamos a entrar a virtual. Dentro de virtual es donde ya vemos que está scripts, que es lo mismo de este lado. Entonces vamos a activarlo. En este caso lo que quiero activar es la carpeta en la que me encuentro, la carpeta de scripts, y vamos a activarla. ¿Cómo me doy cuenta que está activado? Bueno, porque está entre paréntesis el nombre de la carpeta virtual. Y listo, ya de aquí ya podemos trabajar. Entonces, ya en virtual vamos a crear, vamos a comenzar con Core. Vamos a comenzar con Core. Entonces vamos a crear un archivo que se llame core.py. Muy bien, ya lo tenemos. Y vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Pues importar nuestras bibliotecas. En este caso vamos a importar datetime. Vamos a importar datetime.
¿Qué nos vamos a importar? Bueno, de SQL Alchemy. SQL Alchemy vamos a importar. Vamos a importar varias cosas. Entonces vamos a importar metadata, que es de aquí los metadatos que les mencionaba. Vamos a importar tabla, vamos a importar columna, vamos a importar un tipo de dato entero, vamos a importar también tipos de datos numéricos, cadenas, vamos a importar datetime, vamos a importar llaves foráneas, y create Gin y también insert. Muy bien, eso es lo que vamos a ocupar. Perfecto. Ahora vamos a crear el objeto metadata, lo cual va a ser una instancia de la clase metadata. Listo. Ahora vamos con la definición de tablas. ¿Cuáles son las dos tablas primeras que vamos a definir? Bueno, van a ser la de cookies y la de usuarios. Entonces, bueno, vamos para allá. Voy a declarar primero cookies. En este caso, bueno, va a ser una instancia de table. Listo. Y bueno, ¿qué va a tener de primer parámetro? Primero, su nombre. Se va a llamar cookies. En segundo lugar va a ser metadata. Y a partir de aquí ya van las columnas. Todo lo que sea después de metadata serían las columnas. Entonces, ¿qué columnas va a tener? Bueno, va a tener cookie ID, entre comillas porque es el nombre de la columna. El campo va a ser cookie ID. ¿Qué tipo de columna? Va a ser de tipo entero. Muy bien. Y va a ser en este caso la llave primaria. Primary key. Y pues la vamos a activar. True. Muy bien. Damos coma y nos vamos con el que sigue. En este caso nos vamos ahora igual con tipo columna. Entre comillas va a tener el nombre que sería cookie name. Nombre de la galleta. Va a ser de tipo string y le vamos a dar como máximo pues 50 caracteres. Y vamos a activar un índice. ¿Para qué nos sirve el índice? Bueno, lo que va a hacer es ordenar todos los nombres de las galletas para al momento de hacer una consulta pues sea más ordenada. Muy bien, ¿qué más vamos a poner? Bueno, tipo column. En este caso vamos a poner cookie. ¿Qué significa esto? Bueno, pues sería, digamos, la URL de las características, ¿no?, de la galleta, ya que vamos a tener un menú en línea. Perfecto. ¿De qué tipo? Bueno, de tipo string. En este caso, pues le vamos a dar 255 caracteres. Listo. ¿Qué más? Otro de tipo columna. Aquí le vamos a dar cookies q, tipo string, y le vamos a dar 55 caracteres. Listo. Y nada más. ¿Qué más vamos a poner? Será la cantidad. Entonces es column. En este caso va a ser la cantidad. Va a ser de tipo entero. Y uno más que sería de tipo columna, el cual sería el costo unitario. Listo. Muy bien. Nosotros podemos usar, por ejemplo, numeric, en el cual vamos a poner como primer parámetro 12 y, por ejemplo, 2.
Si ocupamos de tipo numérico, podemos ocupar el 12, que sería, digamos, el número de cifras de nuestra galleta, y los decimales, ¿no? Pero, como vamos a ocupar como explorador de datos SQLite, no admite este tipo numérico. Entonces, para evitarnos eso, pues simplemente vamos a poner de tipo entero para que lo pueda leer y no tener conflictos. Entonces la columna no va a ser de tipo numérica, sino de tipo entera. Y el precio pues sería como una cadena de texto, en el cual pues un precio de 15 caracteres, ¿no? Por los decimales y por lo que pueda aparecer. Entonces me parece bien. Muy bien. Entonces así como definimos nuestra tabla, definimos la variable cookies, que es la tabla, va a ser una instancia de la clase table, y como parámetros va a recibir el primero, el nombre de la tabla, segundo, metadata, y a partir de aquí todo lo que sea seguido de metadata van a ser las columnas, ¿no? Todos estos campos de nuestra tabla. Entonces voy a hacer lo mismo para la tabla usuarios. Tenemos aquí cookies, tenemos ID, nombre, dirección, código, cantidad y costo. Muy bien, entonces ahora vamos a repetir lo mismo para la tabla de usuarios. Muy bien, ya tengo aquí la tabla usuarios. Estoy repitiendo lo mismo. También está el nombre, metadata. También en el caso del ID del usuario, pues sería la llave primaria. Y para el caso del número de cliente, se va a autoincrementar de manera automática. También ya comenzamos a ver valores nulos en los cuales se desactivan. Significa que tienen que ser obligatorios. Y para el caso de username, aquí nos faltó. Vamos a poner único. Y pues sí, lo vamos a activar. Que significa que no va a haber valores repetidos. Ahora, para el caso de la columna de create on, aquí lo que se hace es poner una fecha por defecto, lo cual sería la fecha en la que se crea la tabla. Pero en el caso de update on, aquí lo que se hace es, igual se pone por defecto la fecha actual, pero en el momento que se actualice, se va a actualizar con la fecha de ese momento de la actualización. Entonces ya tenemos nuestras dos principales tablas. Ahora vámonos con la definición de relación entre estas tablas. Entonces vamos a poner relación entre tablas. Y vamos a comenzar con la tabla de órdenes. Vamos a empezar por esa. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a crear orders. Va a ser instancia de table. Lo mismo, vamos a poner orders, metadata, y a partir de aquí nuestras columnas. Columna, la cual, bueno, pues va a tener por nombre order-id y va a ser de tipo entero. Va a ser la llave primaria. Y en este caso vamos a hacer lo siguiente: column. Va a hacer lo mismo, nombre de user ID. En este caso va a ser una llave foránea. Llave foránea. Y va a ser users.userID. Muy bien. Ahora, ¿por qué ponemos llave foránea? Bueno, vamos aquí que está la tabla órdenes. Y en el caso de userID, está apuntando una llave foránea de usuarios, de la tabla usuarios, hacia el userID, que es justamente esta segunda columna, el segundo campo, está apuntando, ¿no?, hacia esta tabla de usuarios. Y bueno, por eso es que se tiene que especificar con llave foránea. Perfecto.
Ahora vámonos con la segunda tabla, que sería line items. Y bueno, para el caso de line items, aquí solamente vamos a tener nuestra llave primaria, la cual sería line items ID, la cual, bueno, aquí en esta tabla no aparece, pero es necesario activarla. Tenemos order ID, lo cual sería una llave foránea hacia la tabla de órdenes. También tenemos cookie ID, que es una llave foránea hacia la tabla de cookies, ¿no? Perfecto. Entonces, generalmente, cuando nosotros tenemos en una tabla 3 campos que tienen 2 o más que tienen un ID, significa que alguno de ellos va a apuntar a una llave foránea, ¿sale? Y entonces esa tabla pues va a ser una tabla de relación, como es el caso de órdenes y como es el caso de line items. Entonces también tenemos una cantidad y un costo extendido. Aquí igual lo podemos dejar como tipo numérico, pero bueno, como yo les decía, se tiene que cambiar a de tipo string, ya que nuestro SQLite, bueno, pues no lo admite. Pues vamos a ponerle 15 nuevamente. Listo, y con esto, bueno, ya tenemos creadas nuestras tablas y nuestras relaciones entre tablas. Entonces, vámonos ahora con la definición, con la creación del motor de la base de datos. Entonces vamos a poner generate-engine y entre su argumento vamos a poner el lugar donde queremos que esté posicionada nuestra base de datos. En este caso yo quiero que esté dentro de virtual. Bueno, pues tengo que poner la dirección absoluta, la ruta absoluta de virtual en este caso. Entonces, bueno, pues sería en todo caso SQLite, entre comillas, SQLite, 2 puntos, triple diagonal, C, 2 puntos, y ahora sí diagonal invertida, users, vice desktop, mi carpeta que se llama datos, y dentro de datos pues está virtual, y dentro de virtual pues el nombre de la carpeta, el nombre de esta base de datos. Yo le quiero, para no complicarme, le quiero llamar pues simplemente core.db. Perfecto, cerramos nuestras comillas. Espero esté bien la dirección. Listo, vamos a establecer una conexión con la base de datos, que sería a la variable connection. Le vamos a asignar engine.connect. Listo, y de metadata .drop all. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Cada vez que modifiquemos algo en nuestro código y empecemos a insertar datos, las tablas se van a limpiar con todos los datos que hayan obtenido. Supongamos agregamos algo, creamos el motor y luego volvemos a crear algo y puede ser repetido. En vez de que se vaya acumulando, se crea toda la tabla, se limpia toda la tabla y se vuelve a crear. Entonces, de esta manera pues no se repiten datos. Entonces, drop engine, y también vamos a poner metadata.create y bajo all, y le vamos a dar como parámetro engine. Bueno, con esto creamos nuestro motor. Listo, muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos todo esto. Vamos a ver si no tenemos problemas. Entonces vamos a crear, está dentro de virtual, core.db. Vamos a ponerle core data.db. Listo. Entonces ahora sí, vamos a poner python core.py. Me está marcando un error.
Después de haber creado la carpeta virtual, bueno, pues es importante pues instalar SQL Alchemy, el cual pues es una librería, ¿no? Bueno, limpiamos y vamos a instalar SQL Alchemy. ¿Cómo instalamos todo esto? Vamos a poner pip install SQL Alchemy. Listo, vemos que ya la advertencia que tenemos aquí en amarillo pues desapareció. Obviamente ese era el problema. Muy bien, entonces ahora sí vamos a correr con Python core.py. Vemos que aquí no hay nada y ahorita vamos a ver qué sucede. Dice que tengo en la línea 12 un error. Sí, costo unitario no recibe parámetros. Tiene razón. Vamos a ver si se corrige el error. Y pues sí, aquí está core data.db. Vamos a abrir SQLite y vamos a explorar esta base de datos. Open Database, escritorio, datos, virtual, core data, y aquí están nuestras tablas. Si nos damos cuenta, bueno, pues aquí está todo lo que podría venir en un lenguaje SQL. Estas tablas son cookies, line items, order, usuarios, el índice que habíamos mencionado anteriormente. Aquí tenemos pues todas nuestras columnas de la tabla cookie. Vamos a ver, tenemos cookie ID, cookie name, cookie del URL, código, cantidad, costo unitario y bueno, ítems, órdenes, usuarios. Perfecto, ¿no? Entonces, en el caso del ítems, pues también está la ítems ID, el cual aquí pues en nuestra diagrama entidad de relación, bueno, pues no venía. ¿Listo? Entonces con esto ya tenemos nuestros datos. Ahora vamos con la inserción de algunos de ellos para también explorar. Entonces vamos con la inserción de datos. ¿Cómo insertamos datos? Podemos insertarlos, bueno, mediante varias maneras. Podemos insertar desde uno o una lista de ellos. Vamos a hacerlo primero con uno. Voy a crear la variable ins. Y bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner en la tabla cookies con el método insert values. Perfecto. Entonces a la tabla cookies le quiero insertar los siguientes valores. Todo esto se va a asignar a la variable ins. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner cookie name. ¿Qué queremos insertar? Bueno, vamos a insertar una galleta de chocolate. Vamos a insertar también un nombre que sería cookie name, perdón, aquí es ya Rosei URL. Y bueno, aquí vamos a poner, como es de tipo string, pues chocolatechip.com. Tenemos que rellenar, bueno, pues todos los campos que vienen con la tabla de cookies. En este caso, bueno, tenemos cookies y pusimos el nombre. Ya pusimos la dirección, nos falta el código. En este caso cookie ID, bueno, no se coloca pues la llave foránea, ya que la base de datos misma pues la incrementa, ¿no?, en forma automática. Entonces vámonos con cookie scoop. Y bueno, vamos a poner cookie scoop 01. Sería el código nada más. Me suelto una coma. ¿Qué más vamos a poner? Bueno, pues la cantidad. La cantidad va a ser, vamos a obtener 20 galletas. Y también vamos a poner el costo
unitario. Costo unitario, pues que sea de 5 pesos, ¿no? Listo, ya tenemos esto. Entonces vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo y bueno, vamos a ver primeramente si se guarda en nuestra base de datos. Vamos a darle a actualizar. No se guardó. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bien, para la confirmación del registro, ¿qué podemos hacer? Vamos a imprimir primeramente de tipo string lo que se ejecute en ints, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Bueno, nos va a imprimir una sentencia SQL. Muy bien. Lo siguiente será de ints un compilado de un acceso a los parámetros. Entonces vamos a poner compile params. Perfecto. Esto lo dejamos así. Y vamos a crear la variable result, a la cual le vamos a asignar la conexión. Y que se ejecute y dándole el parámetro de ints. Perfecto. Y finalmente vamos a poner result.inserted primary key. Y con esto vamos a acceder al ID del atributo que se insertó. Entonces vamos a ver, todo sale bien. Vamos a poner lo siguiente. Vemos que aquí se imprime, bueno, pues una sentencia SQL. Perfecto. Vamos ahora a nuestra tabla, la actualizamos y pues ya está. Ya está, en este caso, como les decía, cookie ID se incrementa de forma automática. Y los datos que nosotros sí insertamos pues son el nombre de la galleta, dirección, código, la cantidad y el costo. Este es para el caso de una inserción de datos, digamos sencilla, solamente un dato. Pero pues normalmente no se hace esto, se hace una inserción múltiple. Entonces, inserción de datos, para este caso es inserción sencilla. Ahora vamos a hacer una inserción múltiple. Entonces vamos a comentar todo esto. Y ahora sí, vámonos con la inserción múltiple. Vamos a crear inventory list. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una lista. Una lista de inserciones. Sale. Donde, bueno, dentro de esto va a estar un diccionario y se van a poner todos los datos junto con sus valores. Los valores, sí, los datos con los valores de lo que queremos insertar. Aquí yo tengo unos datos para facilitar el tutorial. Tengo nombre, dirección, código, cantidad y costo. ¿Okay? Esto se va a hacer con todos los datos que queramos. En este caso, bueno, vamos a insertar uno más. Vamos a insertar de una vez 3 que tengo aquí. Listo. En todos ellos está el nombre, la dirección, código, cantidad y costo. Listo, muy bien. Ya que tenemos esto, vamos a crear nuevamente la variable ints, a la cual va a estar en cookies.insert. Sale y vamos a poner result, donde le vamos a asignar la conexión ejecute. Le vamos a dar como parámetros, en este caso, la variable ints, pero también le vamos a dar la variable de nuestra lista, que sería inventory list, que es el nombre, ¿no? Que le asignamos a toda esta lista de productos que estamos insertando. Entonces vamos a darle en guardar, vamos a ejecutar,
actualizar y bueno, ya tenemos cuatro galletas. El ID se incrementó de forma automática y si nosotros no tuviéramos el drop, estas 4 irían abajo de la galleta anterior que había insertado, pero con drop lo que hace, bueno, pues es borrar todo el contenido de la tabla sin borrar la entidad, ¿no? La tabla. Entonces, bueno, con esto ya tenemos nuestras tablas y relaciones creadas. Vamos ahora con unas consultas básicas de estos datos. Entonces vamos a poner ahora consulta de datos. Bueno, vamos a importar de SQL alchemy.sql. Vamos a importar select. Listo. Vamos a poner la variable s, simplemente sencillo. Select. Y le vamos a dar como parámetro todas las cookies. ¿Cómo es esto? Bueno, mediante cookies dentro de una lista. Con eso seleccionamos todas. Ahora rp va a ser igual a connection.execute. Le vamos a dar como parámetro s. Y vamos a dar results, donde rp se le va a poner el siguiente método. Listo. Y vamos a imprimir los resultados. Sale. Entonces, bueno, vamos a correr nuevamente esto. Y con esto vemos que mediante una lista, bueno, pues nos está mandando todos los datos que vienen aquí. Está mandando el ID, el nombre, la dirección, código, cantidad y el costo. ¿Sale? Podemos hacer también una iteración para mostrar todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver si sale esto. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner for result in results. Vamos a ver si esto funciona. Y con esto vemos que está imprimiendo de manera ordenada todos los datos que están dentro de nuestra tabla, ¿sí? Al final todo lo que nos imprimió aquí pues es una lista, y aquí estamos iterando la lista e imprimiendo elemento por elemento. Entonces, si ya vemos que es una lista, nosotros podemos modificar estos datos a partir de la base de datos creada, y también podemos agregar datos directamente, ¿no? Desde aquí, desde SQLite, agregarlos y también manipularlos pues desde nuestro script de Python. Bueno, pues vamos a continuar con las consultas y con algunas manipulaciones en los datos que tenemos aquí. Lo siguiente va a ser mucho texto, entonces, bueno, voy a poner algunos mensajes simplemente para ver la diferencia en las impresiones que se van a hacer. Entonces vamos a poner lo siguiente, nada más. Listo. Entonces, vamos a comenzar con la manipulación de resultados de una de las listas, de un elemento de las listas que imprimimos anteriormente. Entonces vamos a declarar lo siguiente. Nos vamos a quedar con el primer elemento, a lo cual de la lista results nos vamos a quedar con el índice 0. Perfecto. Y vamos a imprimir first row. Listo. Aquí vamos a poner también un mensaje. Y en este caso va a ser manipulación de resultados. Manipulación de los resultados de una declaración. Ok. Entonces vamos a ver qué es lo que imprime.
En este caso, bueno, en la manipulación nos vamos a quedar con, de la lista results, nos vamos a quedar con el primer elemento, o sea, con el índice 0. En este caso, bueno, pues es la galleta de chocolate con el índice ID 1. Y también nosotros de este mismo elemento podemos ahora manipularlo, ya que nosotros asignamos este índice a una variable. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir también una impresión. Y en este caso, de first row, nos vamos a quedar con, por ejemplo, el índice 2. En este caso vamos a acceder a la columna por índice. Y vemos en este caso que la impresión lo que hace es darnos chocolatechip.com. ¿Qué significa? Bueno, ahora de este elemento nos da el índice 2. Este sería el índice 0, índice 1, índice 2. Lo que hace es imprimirnos la ruta, la página web, ¿no? La dirección web. Ahora, también podemos acceder a elementos de la lista. Por ejemplo, vamos a acceder ahora a la columna nombre, ¿no? A ciertos campos de un elemento. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a imprimir y en este caso el elemento, quiero cookie name. Listo. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Bueno, va a acceder a la columna nombre del elemento first row al cual se le asignó el índice 0 de la lista de results. Muy bien. Y ahora lo que hace es mostrarnos el nombre únicamente de este elemento, el cual es, bueno, chocolate chip. Ok, ahora podemos iterar todos los nombres de la columna cookies. Para esto, bueno, vamos a asignarle, por ejemplo, esta variable. Puede ser cualquier variable. Vamos a hacer de la conexión. Vamos a ejecutar S. Ya habíamos visto anteriormente que era S, el cual es la selección de todos los elementos de la tabla cookies. Entonces vamos a seleccionar S. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a iterar todos los nombres de la columna cookies. Y bueno, vamos a hacer un for, ya que queremos iterar. Bueno, de cookie in rp queremos imprimir cookie.cookieName, o sea, todos los nombres de la tabla cookies. Listo. Entonces, bueno, si no hay nada más, vamos a ver esto que imprime. Listo. Y nos imprime todos los nombres, ¿no? Hasta aquí nos habíamos quedado en la impresión anterior y a partir de aquí son los 4 nombres de los 4 elementos de la tabla cookies. Ok, ahora también podemos, en este caso, limitar los campos que nos devuelve una consulta. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de la siguiente manera. Aquí lo que vamos a hacer es limitar los campos devueltos en una consulta. Ok. Muy bien, vamos a reciclar variables, la variable S, por ejemplo. Entonces vamos a seleccionar y le vamos a dar como argumento al método select una lista, la cual, bueno, pues es cookies, o sea, de la tabla cookies. Y vamos a ocupar estos métodos. Va a ser cookie name y le vamos a dar también cookies.c.quantity, o sea, la cantidad, ¿no? La cantidad. ¿Qué estamos seleccionando? Bueno, vamos a seleccionar de la tabla cookies los campos del nombre y los campos de la cantidad para que nos los muestre. ¿Listo? Perfecto. Entonces todo lo damos como una lista. Ocupamos nuevamente RP. Vamos a ocupar pues esta misma variable. Ok. Y vamos a imprimir lo siguiente de rp punto
keys, ok, case, listo. For cookie en RP. Ok, vamos a ver esto que imprime. Entonces, si se dan cuenta, me está imprimiendo solamente en modo de lista, y la impresión es de forma iterativa, el nombre y la cantidad. Ahora vamos a ordenar los datos que tenemos. Entonces vamos a ocupar nuevamente un mensaje. Y bueno, vamos a poner ordenando datos. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, de la librería SQL Alchemy, vamos a importar des. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a ocupar este método para ordenar de forma descendente ciertos datos. Entonces vamos a poner lo mismo que con select. Vamos a ocupar igual esta variable. Listo, select. Y ahora vamos a ordenar. A ese le vamos a asignar que de la variable anterior s también vamos a ordenar en forma, por ejemplo, descendente cookies.c. la cantidad, ¿no? La cantidad, y en este caso va a ser ordenar forma descendente. Listo. Vamos a hacer un RP para conectar con los datos. Listo, y ahora vamos a hacer un for para la impresión. En este caso vamos a ocupar format string para ordenar los datos que vamos a imprimir. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner unas llaves. Y en esas llaves, bueno, pues lo que va a ir es format. Y vamos a poner cookie.la cantidad. Y cookie.cookieName, o sea, los nombres. Listo. Vamos a ver esto, cómo queda. Que ahí tengo un error, que es cantidad. Ahora, ya están ordenados los datos y me está ordenando de forma descendente, o sea, de la mayor cantidad de galletas que tengo hacia la menor. Y con esto podríamos hacer una especie de inventario. Podríamos ver cuáles son las galletas que menos tengo. Y vemos que, pues sí, si lo corroboramos con nuestra tabla, con nuestra base de datos, pues vemos que en el caso de Racing, que tengo 100 galletas y todas las demás tenemos 24. Si nosotros quitamos, por ejemplo, este método, pues se ordenaría de forma ascendente. Vamos a comprobarlo. Y ahí está, ¿no? De forma ascendente. Ahora vamos nuevamente a limitar, en este caso, anteriormente habíamos limitado los campos, ahora vamos a limitar los datos. ¿Cómo es esto? Bueno, es de esta manera. Vamos a limitar los datos. Vamos a hacer lo mismo con select. Vamos a ordenar a seleccionar estos campos. Vamos a ordenar de esta manera, de forma ascendente. Ok. Y bueno, vamos a limitar. Entonces s.sLimit. Aquí se hizo una asignación. s.sLimit. Y nos vamos a quedar solamente con los dos primeros datos que encuentre. Vamos a hacer nuestra conexión. Listo. Y bueno, pues vamos a imprimir. Entonces, ¿qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir print. Vamos a imprimir de la tabla de cookies.
cookie, perdón, cookie name for cookie in RP. Ok, igual de esta manera vamos a iterar. Entonces, con esto vemos que solamente nos quedamos con 2 elementos, que serán los que limitamos, de 4 que hay. Y estamos seleccionando los primeros 2 nombres que encontremos de este filtrado que hicimos, de las cantidades. En este caso vemos que chocolate chip y dark chocolate chip son los 2 elementos que tienen menos cantidad de galletas. Si nosotros seleccionamos 3, bueno, pues nos vamos a quedar con los 3 elementos, que serían estos 3 primeros. Entonces, aquí están los 3 primeros. Y si aquí desde aquí hacemos un orden, por ejemplo, descendente, entonces, y seleccionamos un límite de 1, pues nos quedaríamos entonces con esta parte de aquí, ya que la lista se ordenará de forma inversa y el primer elemento que encuentre o el límite que nosotros le pusimos que sería 1, solamente sería este de aquí.